la paz del mundo. Hay que señalar que la declaración del director para la oficina de prensa vaticana, Greg Burke, diciendo que el acuerdo no es político sino pastoral, además de manifestar una ingenuidad impostada, también conlleva la denotación a la capacidad de reflexión y discernimiento de quienes lo escuchamos. Porque ¿a qué clase de dictadura comunista intrínsecamente atea le interesaría tener un acuerdo solamente pastoral y no político con la Iglesia Católica? Así las cosas, e independientemente de los aderezos diplomáticos con los que intentan envolver a este hecho, la realidad de la coexistencia de dos iglesias católicas en China es innegable. La primera, la iglesia clandestina, que por su fidelidad a la doctrina y al magisterio de la Iglesia ha sobrevivido en el clandestinaje y ha padecido la persecución, el encarcelamiento y la tortura por parte del gobierno chino, y la otra, la llamada Iglesia oficialista, inscrita en la Asociación Patriótica Católica China, subalterna del Partido Comunista de China, quien ha rechazado la autoridad del Vaticano para nombrar obispos o bien para gobernarlos. Las palabras de Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, sobre la comunión obispal per se, son absurdas, ya que la confianza y el sentido de cohesión comunitaria no son algo que suceda por la simple firma de un acuerdo, y menos aún con los dolientísimos hechos que le preceden. Intentar imponer la unión de manera automática en nombre de la esperanza, de la misericordia o de la paz y abandonar el acompañamiento en el duelo de quienes han padecido la persecución a lo largo de 70 años es un acto de doble violencia en contra de las víctimas. En ese sentido, Joseph Zen, el obispo emérito de Hong Kong, ha dicho que el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, ha cometido una increíble traición. Antes de seguir, hay que tener presentes 4 hechos importantes. El primero, el antecedente de que en octubre del 2017 el Vaticano le pidiera a los obispos legítimos hacerse a un lado para dejar el lugar a los ilegítimos. Segundo, el que a menos de 24 horas del anuncio de este acuerdo provisional, la Iglesia oficialista controlada por el régimen chino anunciara que seguiría bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Tercero, la declaración posterior por parte del Papa, en la que afirma que será él quien diga la última palabra sobre el nombramiento de los nuevos obispos. Y por último, el que hace apenas unas horas a aquellos presbíteros que han reiterado su lealtad con el Estado chino, hayan sido nombrados por el pontífice como obispos reconciliados. Aun cuando el Papa dice que invoca al don de la paz y de la armonía para la sociedad, en realidad desequilibra groseramente la balanza, cuando por un lado le clava el puñal del desamparo a la feligresía, que aun en las circunstancias más adversas ha demostrado fidelidad a la Santa Sede durante décadas, y por el otro le da un espaldarazo a la Iglesia afín al gobierno comunista al pronunciar las siguientes palabras: que en toda la negociación las partes pierden algo, que en todo acuerdo hay sufrimiento y que los católicos han sufrido y que en verdad van a sufrir. Ante este mar de mensajes contrapuestos que harían las delicias de Gregory Bateson y su teoría del doble vínculo, con el pleno conocimiento del asedio a la iglesia clandestina y del martirio de muchos clérigos católicos víctimas del régimen chino, Bergoglio reza por las víctimas del comunismo en Lituania, habla con los jóvenes lituanos sobre la revolución de la misericordia y de la ternura, y por último, le pide a la Grey de aquel país que no se olvide de sus mártires.
Bueno, muy interesante. Incluso, Beatriz, ayer en la información que presentábamos sobre este acuerdo, la agencia entrevistaba a un católico chino y decía que pues tendrían que estar separados el Estado con la Iglesia, es decir, no estaban de acuerdo con este pacto. Efectivamente, es un amasijo lleno de mensajes encontrados que lo único que están generando es una gran confusión. Y el Papa lo sabe, que en la carta que presentó hace unas horas comienza diciendo eso, que hay muchos mensajes por un lado y por el otro, y que él viene a dar claridad. Pero en realidad él viene a sumar más, porque él ha sido un elemento clave dentro de las declaraciones que no generan claridad alguna, que no generan una línea narrativa lógica, y que nos podemos dar cuenta que en realidad hay un gran apoyo hacia la Iglesia, que ha sido subversiva, y un gran descobijo hacia los fieles que, como lo mencioné hace un momento, le han seguido con una gran entrega, con una gran lealtad. Bien, Beatriz, te agradezco mucho tu comentario. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Es Beatriz Andrade, ella es profesora y psicoterapeuta, hablando de este acuerdo entre el Vaticano y el gobierno chino. Antes de irnos, le comento que las calles de la ciudad india de Bangalore